Entonces vamos a comenzar el estudio del miembro superior con la cintura escapular, ¿no? En la cintura escapular hay que recordar tres huesos, ¿no? La clavícula, la escápula y la cabeza del húmero. Clavícula, escápula y cabeza del húmero. Ya está. En la clavícula es un hueso largo, como pueden ver acá en la imagen, en forma de S itálica, le llaman. Tiene tres porciones, un tercio medio, que tiene su carilla articular para el esternón, un tercio lateral, un tercio medial, ¿no es cierto?, que se va a articular con el esternón, un tercio lateral, que se va a articular con el acromio de la escápula, ¿no?, con el acromio. Y una parte media, ¿no?, propiamente dicha. Esta es la zona más débil, el tercio medio es la parte más débil de la clavícula. Por ejemplo, en el recién nacido, cuando nace en un parto obstructivo, hay fractura de clavícula del tercio medio, es la zona más débil de la clavícula. La parte superior, como están viendo en el gráfico, es lisa. La parte rugosa es la parte inferior, la cara inferior es la parte rugosa. Tiene un surco para el músculo subclavio, que es un músculo inspiratorio, porque eleva la primera costilla. Entonces, en la parte inferior de la clavícula tenemos el surco para el músculo subclavio. Y en los extremos también tenemos rugosidades que sirven para la inserción de los ligamentos. El ligamento es una estructura que une hueso a hueso, refuerza la articulación. Tendón une músculo a hueso. Entonces, en la parte acromial, que es la parte lateral, tenemos dos rugosidades para el ligamento trapezoide y el ligamento conoide, ¿no? Se llama línea trapezoidea, tubérculo conoideo, que son las zonas donde se van a insertar los llamados ligamentos coracoclaviculares. ¿Quiénes son los ligamentos coracoclaviculares? Trapezoide y conoide. Están en el tercio lateral, en el extremo acromial. Y en la parte interna, pegada a la carilla external, tenemos el ligamento costoclavicular, ¿no? Hay una rugosidad que es para el ligamento costoclavicular. Entonces, como ven, la parte inferior de la clavícula es la parte rugosa, la parte inferior. La parte superior es la parte lisa. El otro hueso es la escápula. Como pueden ver, la escápula es un hueso plano, ¿no es cierto? Tenemos una cavidad en la escápula que se tienen que recordar, que es la cavidad glenoidea, donde se va a insertar la cabeza del húmero. Cavidad glenoidea. Tiene una proyección hacia arriba, que es el llamado tubérculo o apófisis coracoides. Tubérculo, proceso o apófisis coracoides. Y hacia la parte posterior, la escápula va a ser dividida en dos fosas debido a la presencia de esta estructura llamada espina de la escápula. Esta es la espina de la escápula que va a terminar en el llamado acromion. La espina termina en el acromion. De tal manera que se va a dividir a la escápula en fosa supraespinosa, la que está arriba, y fosa infraespinosa en la parte posterior, y en la parte anterior la fosa subescapular. Estamos fosa supraespinosa, infraespinosa, y en la parte anterior la fosa subescapular. Esas fosas sirven para la inserción de los músculos llamados manguito de los
rotadores. ¿Quién va a estar en la fosa supraespinosa? El músculo supraespinoso. En la infraespinosa, el músculo infraespinoso y el redondo menor. Y en la subescapular, el músculo subescapular. Entonces son 4 los músculos llamados manguito de los rotadores, ¿no? Músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y en la parte anterior el músculo subescapular. Se insertan entonces con respecto a nivel de la escápula, ¿no? Y con respecto a la articulación del hombro, entonces acuerden que en el hombro, ¿qué tipo de articulación tenemos? Diartrodial, pero ¿qué tipo de diartrosis? Enartrosis. Acuérdense que en hombro y en cadera se llama enartrosis porque es esférica, ¿no? Entonces acá tenemos la cabeza del húmero. Miren cómo la cabeza del húmero se está insertando en la cavidad glenoidea. Entonces la cavidad glenoidea de la escápula, ahí se va a insertar la cabeza del húmero. La cabeza del húmero. Miren, acá está la fosa subescapular para el músculo subescapular, ¿no? En la parte anterior. Acá está la apófisis coracoides, ¿no? Que es su extensión superior de la escápula, la apófisis coracoides. Y la espina en la parte posterior termina en el acromio. La espina termina en el acromio. Y miren cómo el acromio se va a insertar ¿con quién? Con la clavícula, ¿no? Acá hay una articulación llamada acromio clavicular. Entonces en el hombro podemos revisar 2 articulaciones, ¿no? La glenohumeral, que es la del hombro, gleno, cavidad glenoidea de la escápula, glenohumeral, y la acromio clavicular. Esas 2 articulaciones, glenohumeral y la acromio clavicular, suelen luxarse. La más frecuente es la del hombro, ¿no? La glenohumeral. La luxación más frecuente es la de hombro anterior, glenohumeral. Cuando el hombro, la cabeza del húmero se sale de la cavidad glenoidea, forma, ¿no es cierto?, un signo en la forma del hombro que se llama el signo de la charretera, le llaman, ¿no? Signo de la charretera, ¿ya? En cambio, cuando se luxa la articulación acromioclavicular, forma el signo de la pseudocharretera. Pseudocharretera. Entonces, la charretera verdadera lo produce la luxación glenohumeral. La pseudocharretera es la acromioclavicular. ¿Qué ligamentos van a ir de la apófisis coracoides a la clavícula? 2 ligamentos, ¿se acuerdan? Trapezoide y conoide. ¿Cómo se llamaban esos en conjunto? Coracoclaviculares. Estos 2 de acá, ¿no? Trapezoide y conoide en el extremo acromial. Entonces parten de la apófisis coracoides a la parte externa de la clavícula. Acá está. Entonces de la coracoides a la parte externa de la clavícula van los 2 ligamentos para reforzar esta articulación. Trapezoide y conoide, que son los ligamentos coracoclaviculares. Coracoclaviculares, ¿no? Muy bien. Hay 2 cuellos a nivel del húmero en la parte distal, en la parte, ¿no es cierto?, distal del húmero tenemos el cuello anatómico, que está por debajo de la cabeza, y acá en la parte inferior el cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico. Esta es la zona más frecuente de fractura, el cuello quirúrgico. Cuando se fractura el cuello del húmero, se forma un hematoma en la parte interna del brazo, ¿ya? Se llama el hematoma de Hennequin. Hematoma de Hennequin. Cuando uno se fractura el cuello del húmero, se forma un hematoma en la cara interna del brazo.
Eso se llama hematoma de Hennequin. Entonces, ¿cuál es el cuello que más se fractura? El cuello quirúrgico. ¿Ya? Y entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico veo dos tubérculos, ¿no? Dos tuberosidades. El tubérculo mayor, que está más externo, y el tubérculo menor, que está más interno. Al tubérculo mayor también se le conoce con el nombre de troquíter. Tubérculo mayor, troquíter. Y al tubérculo menor se le llama troquín. En el tubérculo mayor, que es el troquíter, se van a insertar el manguito de los rotadores que están en la parte posterior de la escápula. ¿Quiénes estaban en la parte posterior? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Todos esos tres vienen de atrás y se insertan en el troquíter. En cambio, el que está adelante, ¿quién era? El subescapular. El subescapular se inserta en el troquín. El subescapular se inserta en el troquín. Miren, acá está entonces lo que hemos descrito, ¿ya? Para que vean en gráfico y se acuerden. Este es el subescapular. Miren dónde se inserta el subescapular. Fosa escapular y se inserta acá. Troquín, tubérculo menor, el subescapular. Si lo vemos desde atrás, los músculos que están en la parte posterior, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, miren cómo los tres, ¿no? Como tres lengüetas llegan a la parte externa, al tubérculo mayor, al troquíter. Entonces, ¿quién se inserta en el troquíter? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y en el troquín, el subescapular. ¿Estamos? A estos cuatro músculos se le conoce con el nombre de manguito de los rotadores, porque hacen rotar al hombro. ¿Ya? ¿Qué rotación hará el subescapular? ¿Rotación interna o externa? A ver, imaginen que el músculo se contrae. ¿Hacia dónde lo va a mover el hombro? Lo va a meter hacia adentro. Entonces el subescapular, cuando se contrae, hace rotación interna. En cambio, los que están atrás, al contraerse, jalan al hombro hacia afuera. Si se contraen los que están en la parte de atrás, miren, imagínense que se contrae, acorta su longitud, tiran hacia atrás al hombro. ¿Qué movimiento hacen? Rotación externa. Por lo tanto, el subescapular que se inserta en el troquín hace rotación interna o medial. Y los que están en la parte posterior, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, hacen rotación lateral o rotación externa. ¿No? Además, el supraespinoso es el que también ayuda al deltoides a hacer ¿qué cosa? La abducción del hombro. Entonces el supraespinoso además abre el brazo, ¿no? Aleja del plano medio. El supraespinoso inicia la abducción y el que completa la abducción es el músculo deltoides. ¿Ya? Por eso cuando hay una alteración de la abducción, o está mal el deltoides o está mal el supraespinoso, porque son los dos músculos que hacen la abducción del brazo. ¿Estamos? Muy bien. Entre los dos tubérculos hay un surco, ¿no es cierto? El surco intertubercular. Por ahí, ¿qué pasa? Pasa el tendón, ¿no es cierto?, del músculo bíceps, del bíceps braquial. ¿Ya? Pasa el tendón del músculo bíceps braquial. ¿De la cabeza larga o la cabeza corta? Se llama bíceps porque tiene dos porciones, cabeza larga y cabeza corta. Por el surco pasa la cabeza larga del bíceps. Por este surco intertubercular pasa la cabeza larga del bíceps braquial y se va a dirigir ¿hacia dónde? Miren, ¿dónde termina el surco? Pasa la cabeza
encima de la cavidad glenoidea. ¿Y qué encontramos encima de la cavidad glenoidea? El tubérculo supraglenoideo. Ahí se inserta la cabeza larga del bíceps. En cambio, la porción corta del bíceps viene por acá, por la diáfisis, ¿no es cierto?, la parte anterior del húmero, y se va a insertar ¿dónde? En la apófisis coracoides. En la apófisis coracoides. Imaginen, porque después vamos a ver. Entonces, surco intertubercular pasa a la cabeza larga del bíceps y llega al tubérculo supraglenoideo. La cabeza corta a la apófisis coracoides. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la cintura escapular. Recuerden que la cintura escapular, la articulación del hombro, tiene más movimiento que estabilidad. Más movimiento que estabilidad. ¿Ya? Acá lesiones frecuentes, ya hemos visto la luxación, fractura de clavícula, la más frecuente es tercio medio, de húmero, cabeza, o en este caso, perdón, cuello, el cuello quirúrgico que forma el hematoma de Hennequin. Y para que se fracture la escápula te tienes que caer de bastante altura, ¿no? Tiene que ser un traumatismo intenso. El más raro de acá es fractura de escápula, fractura del cuerpo de la escápula, ¿no? Por donde está la espina del cuerpo. Te caes del último piso, así, te fracturas la escápula. ¿Ah? Esta es la parte posterior, ¿no? Miren, en la parte posterior vemos la espina. Miren dónde termina la espina, en el acromio. Y cómo se articula con la clavícula, ¿no? La articulación acromio-clavicular, acuérdate. Acá está la glenumeral, ¿no? Cabeza de húmero con cavidad glenoidea. El tubérculo que está por encima de la cavidad glenoidea es el tubérculo supraglenoideo. ¿Quién se inserta ahí? La cabeza larga del bíceps, ¿ya? Y en la parte inferior está el tubérculo infraglenoideo. ¿Quién se inserta en el tubérculo infraglenoideo? El que está atrás. ¿Qué músculo está atrás? Tríceps braquial. El tríceps, su cabeza larga del tríceps, llega al tubérculo infraglenoideo. ¿Ya? El tubérculo infraglenoideo. Muy bien. Eso es entonces con respecto a la escápula. Tiene un borde medial, tiene un borde lateral, tiene un ángulo inferior, tiene un ángulo superior, ¿no? Ángulo superior, ángulo inferior, borde medial, borde lateral. Acá hay una escotadura, en la parte superior de la escápula hay una escotadura, ¿no? Escotadura de la escápula. Ya está. Muy bien, entonces eso es con respecto a la cintura escapular. Ya hemos hablado del manguito de los rotadores. Y en la parte posterior se van a formar dos triángulos y un cuadrilátero, ¿no? Entonces, ¿qué músculo es este que está por encima de la espina? Supraespinoso, ¿no es cierto? Este es el supraespinoso, ¿ya? Miren, por la escotadura pasa una arteria y un nervio, ¿no? La arteria y nervio que pasan por acá son los llamados supraescapulares. Supraescapulares, ¿ya? Muy bien. Entonces miren la porción, este es el infraespinoso, ¿no es cierto? El infraespinoso, y esta porción pequeña es el redondo menor, ¿no? El redondo menor, este que está por debajo, es el redondo mayor. Entonces miren cómo los redondos, el más pequeño menor, el más ancho mayor, cómo le hacen un ojal a qué músculo. Estamos en la parte posterior, tríceps, ¿no es cierto? Ya está. Entonces la cabeza larga del tríceps entra en el ojal formado por los redondos, redondo mayor y redondo menor. Entonces se va a formar ahí un cuadrilátero, cuyos límites son en la parte superior redondo menor
Parte lateral, redondo, la cabeza larga del tríceps, el piso, el redondo mayor y el húmero, ¿no es cierto? Esto de acá, miren. Entonces, acá tenemos redondo menor, cabeza larga del tríceps, redondo mayor por abajo y húmero. Entonces ahí se forma un cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero homotricipital. Cuadrilátero homotricipital. ¿Por dónde pasa la arteria y el nervio circunflejo? El van circunflejo. Arteria y nervio circunflejo, ¿no? Recuerden que el nervio circunflejo también le llaman nervio axilar, ¿no? Arteria y nervio circunflejo o axilar pasan por el cuadrilátero homotricipital, también llamado cuadrilátero de Velpo. Cuadrilátero de Velpo. Por el cuadrilátero de Velpo u homotricipital pasa el van circunflejo. Recuerden que el nervio axilar da inervación al deltoides. El nervio circunflejo o axilar inerva el deltoides, ¿no? Y en la parte inferior, pueden ver por acá, pasa, vamos a delimitar redondo, en este caso redondo mayor, ¿no es cierto? Redondo mayor, cabeza larga del tríceps y húmero. Entonces acá se forma un triángulo. Húmero, redondo mayor y cabeza larga del tríceps. Se llama triángulo húmero tricipital. Húmero tricipital. Por ahí, ¿quién pasa? Los mismos que pasan por el canal de torsión del húmero. ¿Qué nervio pasa por el canal de torsión del húmero en la parte posterior? El nervio radial, junto con la arteria, de la arteria se olvidan, braquial profunda. Nervio y arteria braquial o humeral profunda pasan por el triángulo húmero tricipital. Y estas mismas estructuras, arteria braquial profunda y nervio radial, también pasan por el canal de torsión, ¿no? A este triángulo húmero tricipital también se le llama triángulo de Avelino-Gutiérrez. Triángulo de Avelino-Gutiérrez. Pasa la arteria braquial profunda y el nervio axilar. Y por acá ya de menor importancia el triángulo homotricipital, ¿no? Lo forman los dos redondos, menor mayor, y la cabeza larga del tríceps. Ese es el triángulo homotricipital. Los dos redondos y el tríceps. Homotricipital. Por ahí pasa la arteria circunfleja escapular. Arteria circunfleja escapular. Rama de la arteria axilar, ¿no? Arteria circunfleja escapular. Muy bien, eso es en la parte posterior, ¿ya? Entonces, si queremos comentar algo de la parte en el hombro, la vascularización, entonces tenemos acá que la arteria subclavia, ¿no es cierto? La arteria subclavia, cuando entra al hombro se va a cambiar de nombre y se va a llamar arteria axilar, y luego va a continuar con el nombre de arteria humeral o braquial. Entonces la arteria, de acuerdo a la posición, arteria subclavia, arteria axilar y arteria humeral o braquial. La arteria humeral o braquial va a dar esta ramita, miren, como esta rama va acompañada de un nervio, ¿no? Entonces esa rama que se va a la parte posterior, porque estamos en la parte posterior, esta rama de la arteria humeral que se va a la parte posterior y va junto con el nervio radial, es la arteria humeral profunda, va acompañando al nervio radial, y van a pasar, como ya hemos mencionado, por el triángulo de Avelino-Gutiérrez,
y cuando llegan a la parte posterior del húmero pasan por el canal de torsión. Pasan por el canal de torsión. ¿Quién irriga el cuello quirúrgico del húmero? El que irriga el cuello quirúrgico del húmero son estas dos arterias. La arteria humeral circunfleja posterior y la arteria humeral circunfleja anterior. Acá estamos viendo la posterior. Pero hay una también igual que nace de la arteria humeral, que es la arteria humeral circunfleja anterior. Esas dos arterias irrigan el cuello quirúrgico del húmero. Arteria humeral circunfleja posterior y anterior. Cuando hay una luxación del hombro, ¿qué nervio se lesiona? El nervio axilar, ¿ya? Porque el nervio axilar está pasando por acá, el nervio axilar. Entonces, cuando se luxa el hombro, luxación anterior de hombro, que es el más frecuente, se lesiona el nervio axilar. ¿Qué movimiento no va a poder hacer? El axilar, ¿a quién inerva? Al músculo deltoides. Por lo tanto, no va a poder abducir. Un paciente con luxación de hombro anterior que no puede abrir el brazo, no puede hacer abducción, sospecha de lesión de nervio axilar. Lesión de nervio axilar. ¿Ah? Muy bien. Y del aparato venoso, recuerden que tenemos la vena cefálica y la vena basílica. La vena basílica está entrando, ¿no?, por la parte interna del brazo, la vena basílica, ¿no?, que luego ya va a drenar en la vena axilar, junto con la vena humeral. La vena humeral y la vena basílica entran y drenan en la vena axilar. Pero hay una vena superficial, ¿no?, que la están viendo acá, que es la vena cefálica, en la que es más abordable, es más superficial. Esta se utiliza para hacer flebotomías, por ejemplo, ¿no? La vena cefálica, que pasa por el surco entre el deltoides y acá se ha cortado el pectoral mayor. Entonces pasa por el surco deltopectoral. ¿Qué vena pasa por el surco deltopectoral? La vena cefálica pasa por el surco deltopectoral, ¿no?